Buenas noches, amada iglesia. Qué bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Quiero animarles a que sigamos adelante. Dios es bueno y tiene grandes cosas para nuestras vidas, así que sigamos firmes en el Señor, caminando como Él quiere, buscando agradarle cada día. También no dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de pedirle a nuestro Dios que pronto nos permita poder reunirnos en nuestro templo para alabarle, para exaltarle, para glorificarle. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte que tú nos ayudes. Te ruego por mi vida que me des de nuevo al hablar. Que, Señor, nuestros corazones sean fortalecidos con tu palabra. Necesitamos estar firmes en ti. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos. Queremos seguir corriendo la carrera. Queremos seguir avanzando. Queremos vivir en santidad. Queremos agradarte. Nos ponemos en tus manos. Asimismo te rogamos por aquellos hermanos que están padeciendo y los ponemos en el hueco de tu mano. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a darle lectura a los versículos 1 al 7. Es ahí donde vamos a tener nuestra clase, nuestro sermón en esta noche. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema en el cual he titulado Fortalecidos en Jesús, basado en el versículo 1 que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalecidos en Jesús. Yo quiero iniciar este tema con esta pregunta. ¿Qué conjunto de palabras describe mejor a un cristiano? ¿Heridos? ¿Débiles? ¿Dañados? ¿Luchadores? ¿Fuertes? ¿Valientes? ¿Firmes, santos o vencedores? ¿Qué conjunto de palabras describe lo que es o debe de ser un cristiano? Si conocemos la Biblia, debemos saber que correctamente qué palabras nos describen. Sin embargo, algunos describen la vida cristiana o las virtudes cristianas dependiendo del contexto que están viviendo. Algunos se ven como débiles, algunos se ven como personas fuertes. Depende del contexto en el cual están enfrentando. El pasaje que vamos a estudiar nos exhorta a que tú y yo debemos ser fuertes en el Señor Jesucristo. En medio de la dificultad, de la debilidad y del sufrimiento, debemos estar fortalecidos para soportar, para seguir adelante. Pero algo importante que la Biblia nos está hablando es que se habla de una fuerza que no viene de nosotros mismos. No se habla de una fuerza física, sino se habla de una fuerza interior, una fuerza espiritual que por supuesto viene por la gracia de Dios. La gracia en Cristo Jesús. Hablando del cuerpo humano, tú y yo sabemos que la fortaleza es de importancia extrema. Es necesario estar fuerte. Y hoy más que nunca, en el contexto que estamos viviendo, mucha gente se ha estado fortaleciendo. Si es importante que
el cuerpo esté fuerte para operar en su máximo potencial. No lo podremos hacer si estamos débiles. Es por ello que debemos reconocer que hay muchas cosas que debilitan al cuerpo. Por lo tanto, debemos mantener nuestra fuerza, nuestra fortaleza física. Y lo mismo es en el caso de la vida espiritual. Si en el cuerpo nos preocupamos, si en el cuerpo buscamos estar fuertes, ¿cuánto más en el área espiritual? Necesitamos tener fortaleza interna. Si vamos a funcionar de la manera que Dios quiere, si vamos a cumplir la voluntad de Dios, si vamos a agradar a Dios, necesitamos tener fortaleza espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la fortaleza? Estamos hablando de permanecer firmes por la gracia de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. Alguien que no es derrotado, alguien que no se deja dominar por sus emociones y no le da lugar, a pesar de las tribulaciones, y que es fiel, es que es fuerte y que está fortalecido en el Señor. Alguien que está fortalecido también no busca el camino fácil, no se queda en su zona de confort. Es alguien que vive a base de principios bíblicos y no a la luz de caprichos, y por supuesto que no busca ser sabio en su propia opinión. Es alguien que tiene propósitos firmes y fuertes y fijos, y por consecuencia se mueve hacia sus propósitos, enfrentando al enemigo, soportando dolor, sosteniendo su vida con el poder de Dios en lo correcto y por supuesto prosiguiendo a la meta. La iglesia necesita estar fuerte espiritualmente. Tú y yo, amado hermano, necesitamos estar fuertes espiritualmente. Si somos fortalecidos, se reflejará en la iglesia. Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Muchos no reconocen esta importancia. Muchos dicen, es que tú tomas las cosas en demasiado, ¿verdad? Tú eres muy metido, eres muy cuadrado, necesitas relajarte. Mucha gente no valora el que nos estemos fortaleciendo espiritualmente, sino todo lo contrario. Hay gente que se deja llevar por sus emociones, que vive de permisos, de caprichos, cuando la Biblia nos dice en este versículo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que vamos a ver cómo este hermoso versículo, esta porción, amada iglesia, nos enseña principios, cómo tú y yo podemos fortalecernos, cómo tú y yo podemos, hermanos, estar firmes. Número 1, leamos el versículo 2. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La primera cosa que nos ayuda para estar fortalecidos en el Señor es que seamos hombres y mujeres fieles a Dios. Qué importante es esto. Hombres fieles, dice el versículo 2. Nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que es fiel y por lo tanto tú y yo también tenemos que ser fieles. Nuestro deseo más grande debe de ser conocer la fortaleza de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas y en lo que podamos hacer para Él. No necesariamente debemos ser eruditos, sino que lo que debemos hacer, hermanos, es realmente conocer la palabra de Dios, vivirla y llevar a cabo la tarea que Él nos demanda, y eso lo logramos con su poder, con su espíritu en nosotros. No olvidemos, la victoria es para aquellos que son fuertes espiritualmente, que dependen del Señor, que mueren en sí mismos, pero que, hermanos, viven conforme a la palabra de Dios, conforme al poder de Dios. Timoteo necesitaba considerar los nuevos recursos disponibles en su vida: su fe, el poder, el amor, el Espíritu Santo. Él había reconocido a Jesús y necesitaba, hermanos, entender estas cosas, estos recursos que estaban disponibles para él. Él necesitaba recordar el poder de su Dios.
él necesitaba recordar que tenía un deber que cumplir y que ese deber solamente lo podía hacer a través del poder de Dios. Tú y yo, para ser hombres fieles, tenemos que vernos como maestros. Mira lo que dice el versículo 2. Tú, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios deposita su palabra en nosotros para que la protejamos, la mantengamos pura y la depositemos con alguien más. Esto, hermanos, nos ayuda a ser fieles. Tú y yo tenemos la responsabilidad de transmitirla a nuestros hijos, a las personas que conocemos. La función primordial del hombre de Dios es guardar, mantener la palabra de Dios pura y transmitirla a la siguiente generación en su pureza. Y esto no se logra simplemente con palabras, se logra en nuestra forma de vivir. Tenemos que levantar líderes piadosos. Tenemos que ser líderes piadosos. Si la iglesia es débil, es porque sus líderes son débiles. Si vamos a ser una iglesia fuerte que honre y glorifique a Dios, debemos tener líderes que son fortalecidos por la gracia de Dios. Debemos hacerlo con la ayuda de Dios. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios y vivirla cada día. Y eso demanda de ti y de mí ser hombres y mujeres fieles a Dios en nuestra forma de vivir. La fidelidad habla de una vida espiritual probada, una vida de virtud. Es alguien digno de confianza, hombres y mujeres que son confiables, que son leales a la palabra de Dios. Y esto nos habla de su vida espiritual. Si vamos a ser fieles, tenemos que vernos a nosotros mismos como maestros que están enseñando y que necesitamos, por lo tanto, depender de Dios. Debemos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios que se someten y que se deleitan en la palabra de Dios. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Estoy comprometido con guardar la verdad? ¿Realmente estoy comprometido con guardar la verdad bíblica? Y cuando hablo de guardar, amada iglesia, hablo de vivirla, de que seamos ejemplo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Otra pregunta, ¿protejo la verdad? ¿Soy leal a la verdad? ¿Soy un vaso digno de confianza para proteger la verdad? Y por consecuencia, ¿estoy viviendo esa verdad? El Señor quiere creyentes fuertes y fieles que permanezcamos en Cristo y que dejemos que su poder fluya a través de nosotros, a través de nuestras vidas y podamos cumplir sus propósitos. El hacer esto nos pone o nos mantiene en la esfera en la que podamos recibir las bendiciones del amor de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere traer grandes cosas a nuestras vidas y eso depende de nuestra fidelidad, de que nosotros estemos en el lugar donde Dios derramará grandes bendiciones, siendo fiel a Él, sometidos a su palabra, viviendo conforme a su voluntad. Así que el ser fortalecidos, hermanos, nos ayuda a ser fieles a Dios. Esa es una evidencia, un principio que necesitamos. Número 2, versículos 3 y 4, dice así: Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda cosa, hermanos, que necesitamos para ser fortalecidos en Jesús es ser un buen soldado de Jesús. Un buen soldado de Jesús. Tú y yo no podemos evitar las adversidades, los sufrimientos. No podemos elegir entre sufrir y no sufrir. En la vida tendremos aflicciones. Sin embargo, sí podemos elegir cómo sufrir. Nuestra porción nos dice que no suframos como un niño llorón, como un esposo o esposa decepcionada, o como aquel que siempre dice todo a mí. No, sino que debemos hacerlo como un buen soldado de Jesús. Algo que aclarar que Pablo no está diciendo es que no está él comentando diciendo que no sintamos ninguna emoción. Conocemos a los soldados se ponen tristes, comparten dolor,
sienten. Así que lo que está diciendo es que no sientas dolor, sino es que no te sorprendas. Sabemos que como soldados habrán dificultades. Estás en una batalla y tú y yo estamos en una batalla espiritual y hay un enemigo. Y en esta guerra el enemigo nos quiere destruir. Y por supuesto que somos llamados a estar en la línea frontal de la batalla. Así que tenemos que, de una u otra manera, hermanos, ser fortalecidos para mantenernos, soportar como buenos soldados de Jesús. En otras palabras, en esta guerra espera recibir tu parte de sufrimiento. Vas a recibir heridas, dolor. Simplemente así es la guerra. Necesitamos entenderlo y es por ello la necesidad de ser fortalecidos en Jesús. Hay gente que anda por ahí promoviendo la idea de que cuando usted se convierta al cristianismo, todo simplemente será perfecto, que no habrá problemas, que no habrán dificultades. Y esto es una gran mentira. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Toda dificultad, toda prueba vendrá a nuestras vidas y es por ello que necesitamos la fortaleza espiritual. Somos soldados y la Biblia dice que no cualquier soldado, somos buenos soldados. Nos dice que debemos ser buenos soldados, o sea que significa noble o excelentes. No solo somos soldados que cumplen con su deber, sino que somos soldados excelentes. Somos el tipo de soldados que son recompensados, que llevan los reconocimientos y las medallas de valor y honor. Así que tenemos que comprender, soportar, compartir el sufrimiento como un soldado, con el propósito, y aquí viene lo maravilloso, con el propósito de complacer a aquel que nos tomó como soldado. Esa hermosa frase del versículo 4 que dice: y no sé, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto debe de ser estimulante para nosotros. Nuestros intereses no deben de estar divididos. Es cierto, tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos pasatiempos y una familia que debemos amar y cuidar, pero ante todo debemos complacer a Dios. Dios es bueno. Dios, hermanos, es todo para nosotros. Ningún soldado que milita en el servicio se enreda en los asuntos de la vida. Ese es un pensamiento muy importante, ya que las cosas de la vida son minimizadas. Un soldado es soldado en todo momento. Un cristiano, por consecuencia, es cristiano en todo momento. Debe de estar involucrado en la batalla con los demonios y los infiernos para seguir rescatando almas para la honra y la gloria de Dios. Tú y yo no estamos involucrados en cosas mundanas que no nos van a traer ningún beneficio eterno, sino estamos para agradar a aquel que nos tomó como soldados. Y esto, hermanos, se necesita de fortaleza espiritual. Tú y yo necesitamos del poder de Dios. Tercer principio de por qué necesitamos la fortaleza de Dios. Versículo 5, ¿qué dice? También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Otra manera, hermanos, de la cual necesitamos la fortaleza de Dios es que tú y yo tenemos que luchar como un atleta. Y esto lo logramos solamente por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y necesitamos, hermanos, tener el deseo de luchar como un atleta. Aquí Pablo se refiere a las reglas del cristianismo. Pablo nos está diciendo que tú y yo debemos someternos, debemos, hermanos, hacer las cosas a la manera de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos cuidarnos de vivir siempre conforme a las reglas de Dios. En este versículo hay dos grandes enseñanzas que los deportes nos enseñan y que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, inspirado por el Espíritu Santo. Número 1, existe una manera correcta y una manera incorrecta de correr o de participar.
Pablo usa los deportes para enseñar principios para nuestras vidas. Él nos dice que hay una manera de vivir a la manera de Dios o a tu manera. Y hay consecuencias por hacerlo. Si tú vives a la manera de Dios, vas a recibir bendición. Y si tú quieres ser sabio, quieres vivir bajo tus propias reglas, también vas a recibir tu recompensa por tus acciones. Necesitamos tener la actitud de un atleta. La esencia misma de ser un atleta es el esfuerzo. Tú y yo sabemos que hay un principio bíblico. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú y yo tenemos que ser esforzados. El atleta en su preparación siempre busca, hermanos, dar lo mejor de sí. Pero también hay un principio básico para el atleta. Dice nuestro versículo, luchar legítimamente. ¿Qué significa luchar legítimamente? En los Juegos griegos, los Juegos olímpicos, los Juegos del Istmo, habían 3 prerequisitos que todo atleta tenía que cumplir. Número 1, él tenía que ser un griego de nacimiento. Número 2, él tenía que prepararse durante 10 meses y estar de pie ante una estatua de Zeus y jurar que él se había preparado durante 10 meses. Y si no lo había hecho, él daba a Zeus la libertad de quitarle la vida. Y en tercer lugar, él tenía que mantenerse dentro de las reglas de su sentarme. El creyente fuerte debe luchar conforme a las reglas de Dios. El creyente fuerte es alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. El creyente fuerte se entrega a sí mismo a tiempo completo a la preparación espiritual, al entrenamiento espiritual. Si un atleta se prepara, hermanos, nosotros los cristianos mucho más. La disciplina es la marca de la madurez espiritual. La persona disciplinada tiene control sobre sus deseos, tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre su estado de ánimo y tiene control sobre sus prioridades. Dice no a cosas que dañan su capacidad de competir. Dice no a las cosas que sabe que lo pueden debilitar. Y entonces él toma en serio la carrera que tiene por delante, que va a honrar y glorificar a Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que correr a la manera de Dios. Tenemos que vivir la vida cristiana a la manera de Dios y necesitamos ser fortalecidos en Él. Segunda cosa que nos enseña este versículo. Unos son coronados y otros no. Por lo tanto, tenemos que tener un deseo de ganar para gloria de Dios. El creyente fuerte es un competidor que se esfuerza en su preparación y en ganar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tú y yo tenemos que correr con la idea de ganar. Un competidor que se esfuerza en su preparación gana para honra y gloria de Dios. La victoria le pertenece a los esforzados, a los disciplinados. Este versículo debe ser un llamado a levantarnos, a seguir adelante, viviendo cada día en fe. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude como iglesia, como familias, como personas, para ser esforzados, para ser fuertes, para poder, hermanos, ganar el premio, exaltar a nuestro Dios. Necesitamos avanzar. Y por último, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debemos trabajar como agricultores.
Eso nos da fortaleza, eso nos ayuda. Debemos trabajar como agricultores. La vida cristiana requiere de un trabajo duro, de un gran trabajo duro. La imagen del labrador nos los transmite de manera clara. Nos muestra que tenemos que trabajar para recibir cosecha. Y no estamos hablando de la salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia. Estamos hablando de la vida cristiana. Necesitamos ser esforzados, trabajadores. Debemos nosotros esforzarnos en el poder de Dios. Estoy seguro que más de uno de los que estamos escuchando conoce un granjero, un agricultor. Y tú puedes conocer agricultores que sean enojones, tal vez no hablen muy bien. Pero si hay algo que tiene un agricultor verdadero es que nunca será perezoso. Porque si fuera perezoso no podría vivir de la agricultura. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, esforzándonos cada día? Dándole a nuestro Dios lo mejor, desgastándonos cada día. Hay una pregunta aquí: ¿conocemos el valor del trabajo duro? Yo creo que muchos conocen que cuando han trabajado duro, de una u otra manera recibirán cosas buenas. Necesitamos trabajar. Necesitamos vernos como granjeros y es ahí por ello que necesitamos la gracia de Dios, el poder de Dios. Pablo habla acerca del granjero o el que labra la tierra y él dice el labrador. Y lo que significa aquí es aquella persona que trabaja al punto de quedar exhausto, de sudar, de quedar agotado. Qué hermoso es, hermanos, cuando tú y yo terminamos así, trabajando para Dios, viviendo para la honra y gloria de Dios, desgastándonos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú eres un granjero. El granjero ara, siembra, cosecha, se levanta temprano. Él lucha contra el frío, él lucha contra el calor, él lucha contra poca agua, contra mucha agua, contra los arbustos, contra los insectos y pacientemente espera para poder recoger la cosecha. Y esa es una rutina perpetua que podemos ver en el granjero y que también debe de ser un principio en la vida cristiana. Ser granjero es simplemente trabajar duro. Y lo que la Biblia nos está motivando es que en la vida cristiana tenemos que ser intencionales en el trabajo. La bendición le espera a aquel que trabaja, que se esfuerza. Dios bendice. Las recompensas más grandes vienen de aquellos a los cuales se están esforzando y que buscan agradar a su maestro. Si queremos una vida bendecida, si queremos ministerios bendecidos por Dios, trabajemos duro, iglesia. Trabajemos para nuestro Dios hasta que quedemos agotados. Entreguemos a Dios lo mejor de nuestras vidas, nuestras fuerzas. Y por supuesto esto lo logramos a través de la fortaleza, el poder de Dios. Un día el Señor nos va a recompensar y vamos a poner esas recompensas a sus pies en adoración. Somos llamados a ser fuertes en el Señor. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Soy un cristiano fuerte? Mira cómo dice el versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Soy un cristiano fuerte? Si usted tiene integridad espiritual para hacer un inventario de su vida, el Señor le va a mostrar en dónde está usted. Él le dará entendimiento, Él abrirá su mente y sabrá dónde está. Estamos teniendo la actitud de hombres fieles, de un maestro, de un buen soldado, de un atleta y de un labrador, de un agricultor. Salmos 119, 73 nos dice, Salmos 119, 73, dice así la palabra de Dios. 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El Señor sabe, hermanos, quiénes somos. Y cuando tú y yo nos sometemos a Él, reconocemos y nos ponemos en sus manos, el Señor nos irá fortaleciendo. El Señor no olvidará nuestra labor si somos cristianos fuertes y que dependemos de Él. Él nos va a recompensar.
Mira lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios, hermanos, se agrada del trabajo que hacemos para su nombre. Por lo tanto, necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Así que revisa tu vida y examina. ¿Estás siendo un hombre fiel? ¿Estás siendo un buen soldado de Jesús? ¿Estás siendo un atleta que se somete a la manera de Dios? ¿Y estás siendo un agricultor que trabaja duro? Hoy, hermanos, es un día en el cual tú y yo podamos pedirle a Dios, fortaléceme, ayúdame a tener estas características que yo manifieste para honra y gloria tuya. Te invito a que oremos, cierra tus ojos y elevemos esta oración a nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra que nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a realmente reflejar estas cualidades en las cuales manifiestan que estamos siendo fortalecidos por ti, por tu poder. Tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hombres fieles. Ayúdanos, Señor, a ser buenos soldados. Ayúdanos a ser atletas. Y Padre, permite que podamos trabajar duro para honra y gloria tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos. No somos nada sin ti. Necesitamos de tu poder, de tu fuerza. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. El nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, Él te sirva al poder. Del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, esperanza, fe y amor, sumo bien